Mil disculpas, compañeros. Me quedé sin batería, entonces tuve que cargar. Traté la manera de continuar con el video, pero desafortunadamente no pude retomarlo, entonces tuve que salirme y tuve que otra vez ingresar. Así que mil disculpas, compañeros. Gracias por estar. No, César, ya les comenté, me quedé sin batería. Entonces, pues aquí tengo ya mi cargador, pero en lo que ponía el cargador y todo, no tomé en cuenta que me tardé mucho en la otra sección y no vi la señal. Así que afortunadamente ya estoy aquí nuevamente y sigo con el tema de los testigos, ¿verdad? Para los compañeros que están nuevamente eh, volviéndose a incorporar. Voy a dar unos cuantos minutos más. Mil disculpas. Bueno. Estaba entonces, esto es importante, compañero, lo que le estaba diciendo, los testigos de conocimiento. Los testigos de conocimiento deben de ser conocidos por el notario. Los testigos de arruego pueden ser o no conocidos por el notario, y los testigos instrumentales pueden ser o no conocidos por el notario. Ahí estamos, ¿verdad? Bueno, lo que es importante, compañero, comentarles es en el caso de los testamentos y donaciones por causa de muerte o donaciones por causa de muerte, artículo 42 del Código Notariado. Fíjense, aquí lo importante es que dice la presencia de dos testigos que reúnan las calidades que exige esta ley. Así como dice el artículo 51 que en los testamentos y donaciones por causa de muerte los testigos deben obligatoriamente, ¿sí?, ser de instrumentales, ahí deben de ser obligatorio su comparecencia, en el artículo 51 lo dice. Es importante también, compañeros, la interpretación, pues por supuesto yo no soy dueño de la verdad notarial, pero que tengo digamos, el análisis que le doy a la ley, la interpretación que yo le doy a esto, les quiero comentar algo. La ley dice, y por eso les digo, no se van a salvar. Los que les viene la introducción, el examen, les puede venir testigos de conocimiento. Pero los que les viene cierre, también les puede venir el cierre de una persona que no sabe o no puede firmar. Necesita testigo a ruego, pero lo deben de calificar. Deben de decir persona civilmente capaz, idónea y de mi conocimiento, ¿sí? Pero lo deben de calificar. Ahora, lo importante e interesante, aquí les decía yo el análisis y la interpretación de la norma que yo le doy a la norma es la siguiente. Fíjense que el artículo 42 dice, la escritura pública de testamento, además de las formalidades generales, contendrá la presencia de dos testigos que reúnan las calidades que exige esta ley. ¿Quiénes son esa clase de testigos? ¿Quiénes son? Van a ser los testigos que testigos instrumentales, ¿sí? Pero luego dice que si el testador no sabe o no puede firmar, ponga su impresión digital y firme por él un testigo más, que deberá reunir las mismas calidades de los testigos instrumentales. Aquí, por favor, me han preguntado, ese es mi criterio, mi análisis, me preguntan si el testigo instrumental también puede ser testigo a ruego. Yo interpreto la norma cuando dice que si el testador no sabe o no puede firmar, ponga su impresión digital y firme por él un testigo más, que deberá reunir las mismas calidades de los testigos instrumentales. Eso significa que si un testador no sabe firmar, debe de tener la comparecencia de 3 testigos. Deben de intervenir 3 testigos. Los 2 instrumentales y el arruego, el rogado. ¿Sí? Esa es la interpretación. Eso era el comentario que les quería hacer a ustedes con el tema de los testigos. ¿Sí? Y por último, el artículo 53, que ese lo vamos a ver brevemente y lo voy a explicar. Dice, no podrán ser testigos, numeral 1, artículo 53, las personas que no sepan leer y escribir o que no hablen o no entiendan el español.
2. Las personas que tengan interés manifiesto en el acto o contrato. Cualquier persona que tenga interés en el acto o contrato dice que no puede ser testigo. Esa calificación la debe hacer el notario. No pueden ser aquellas que no hablen y no entiendan el español. Todos sabemos la Constitución, ley de extranjería, ley de nacionalidad, código notariado, ley de organismo judicial y alguna otra ley dirá, o dice, mejor dicho, que el idioma español es el idioma oficial de Guatemala. Entonces tenemos, dice la ley, que no entienda o no sepa el español, no puede ser testigo. Luego 3, los sordos, mudos o ciegos. Aquí dice, tal y como lo dice la ley, los sordos, mudos o ciegos. Un compañero en la clase me hizo la observación que actualmente pues se le dice, no sé si discapacidad auditiva, ¿verdad? Entonces para los sordos y entonces pues lógicamente eso está actualizado, pero en el código notariado así lo dice y por eso lo leo de esa manera. 4, los parientes del notario. Ningún pariente del notario puede ser testigo en el instrumento público. ¿Por qué? Se pierde el principio de imparcialidad, ya lo saben ustedes, se perdería el principio de especialidad y el principio que lo protege con el artículo 77 del Código de Notariado, que dice le es prohibido al notario autorizar actos y contratos en favor suyo y de sus parientes. Por consiguiente, en sentido contrario, un pariente no podría ser testigo porque la ley se lo prohíbe y porque se perdería el principio de la imparcialidad, ¿verdad? Bueno, y por último dice 5, los parientes de los otorgantes no pueden ser testigos, salvo el caso de que firmen a su ruego cuando no sepan o no puedan hacerlo y no se trate de testamentos o donaciones por causa de muerte. Bueno, doña Erika Carolina Monzón es pues compradora de un inmueble, no sabe firmar y su hija la acompaña y entonces la hija puede firmar a ruego de ella como testigo, a ruego o rogado. Pero si doña Carolina está otorgando su testamento, ¿sí? O donación por causa de muerte, y ella no sabe o no puede firmar, ahí no puede comparecer el hijo o la hija firmando por ella. Ahí tendría que ser otro testigo pensando, pues, primeramente por la protección también al principio de no publicidad, ¿verdad? De los contratos de, perdón, las escrituras que contengan disposiciones de última voluntad, como son los testamentos y donaciones por causa de muerte. Muy bien. Si no hay algún comentario o alguna pregunta, compañeros. Muy bien. Entonces voy a... Bien, lo voy a... Bien, entonces quiero continuar, compañeros, para resolverle su caso. Al resolver su caso, pues terminamos la clase. Así lo hicimos en la otra clase, pero sé que van a haber preguntas y por eso pues todavía tenemos una media hora para platicar de este caso. El caso en concreto se lo voy a leer y dice: por escritura pública número 85. Les sugiero a ustedes que subrayen o hagan ustedes que la escritura número 85. Recuérdense que en el examen yo les voy a dar el número de escritura. ¿Sí? Les voy a decir el número. Si me ponen otro número, ¿qué es lo que yo voy a pensar? Que ustedes pues la llevan ahí. Ese es mi temor. Temor a que les soplen en el examen de notariado. No me preocupa, notariado 2, porque para soplar les tienen que dictar una escritura, les tienen que dictar la introducción y eso pues no va a suceder, ¿verdad? Pero pues yo lo que quiero es, si les doy número de escritura, no me cambien el número de escritura, ¿sí? Y que entonces los únicos testigos que es obligación que conozca el notario son los de conocimiento. Los instrumentales y los rogados pueden ser o no conocidos por el notario. Así es, Jesse. Solo obligatoriamente tiene que conocer a los de conocimiento.
Ahora, los otros pueden ser conocidos o no conocidos por el notario. Tanto el arruego o los instrumentales, ¿los conoce el notario o no los conoce? Ahí no hay problema. ¿Sí? Y bien, Vivian, así contestó. Bueno, yo les di el número 85, la escritura es la 85. Fecha, la fecha de su examen creo que va a ser 29 de agosto, la escritura tiene que ser del 29 de agosto. No me le pongan otra fecha tampoco, porque entonces pienso que ustedes llevan en papelitos extras, llevan ustedes eso, ¿verdad? No me le pongan otra fecha, la fecha del examen. Recuérdense que dice el Código Notarial, el artículo 13. Se debe respetar el orden de fechas, ¿sí? Bueno, entonces la número 85, el nombre de la escritura del notario es de ustedes, no me le pongan otro nombre. Yo siempre verifico el nombre que ustedes le ponen y el nombre de su examen. Obligatoriamente es nombre de ustedes. Si no, pienso que llevan ustedes una escritura y ahí copiaron el nombre. Tiene que ser el de ustedes. Por favor, es el de ustedes. Va. El número 85, la fecha tendría que ser del 29 de agosto del 25. Va. Luego, les sugiero a ustedes que hagan lo siguiente. Dice, el señor Rubén Pivaral Gamboa, quien será representado. Entonces ponemos Rubén Pivaral Gamboa es mandante. Y luego dice que Diego Andrés Cruz Ulloa, Diego Andrés Cruz Ulloa es el mandatario. Así no se equivocan ustedes. Es el mandatario. Bueno. Luego dice, dará en calidad de préstamo con garantía hipotecaria la cantidad de 100,000. Eso es irrelevante porque no es el cuerpo de la escritura. A la entidad apartamentos lineales. Aquí vamos a poner apartamentos lineales. Muy bien. Y va a ser representado, dice, por Leslie Lisette Carreto Granillo. Carreto Granillo. Bueno, ella va a ser la gerente general, si no estoy mal. Ah, no, es administradora única, ¿verdad? Entonces comparece en su calidad de único. Luego ustedes, les sugiero, pues en su examen le llevan en mente testimonio para el mandatario, acta notarial para el administrador único. Ya con esos datos que ustedes pues ya los pueden hacer ustedes o pueden subrayar en el mismo caso, aquí pueden subrayar Rubén Pivaral, aquí pueden poner mandante, a Cruz Ulloa una flechita, poner mandatario, apartamentos, Leslie Lisette, va a ser acta notarial, aquí primer testimonio. Entonces comenzamos ya, como sabemos qué es lo que vamos a hacer. Bien, vendría o viene lo siguiente, ¿verdad? Voy a como dictar la escritura y si tienen preguntas, pues con mucho gusto. Bien. Número 85. En la ciudad de Guatemala, vamos a hacer con fecha de hoy, ¿verdad?
En la ciudad de Guatemala, el 4 de agosto de 2025. Jorge Mario Álvarez Quirós, notario, ¿sí? Comparecen, por una parte, el señor Diego Andrés Cruz Ulloa. Empiezo con sus 7 datos individualizantes. Llevo uno, ¿sí? De 45 años de edad, casado, guatemalteco, comerciante de este domicilio, persona de mi conocimiento, porque dice ahí, usted conoce al mandatario, no así a la señora Carreto Garanillo. Entonces ya tienen sus 7 datos individualizantes y sus nombres, su edad, estado civil, profesión, nacionalidad, domicilio, y lo identifiqué diciendo que es persona de mi conocimiento. Y luego dice, comparece en su calidad de mandatario especial con representación del señor Rubén Pivaral Gamboa. Por esta única vez va a aparecer el nombre del señor Rubén Pivaral Gamboa, porque está compareciendo don Diego Andrés Cruz Ulloa representándolo, ¿sí? Entonces, comparece en su calidad de mandatario especial con representación del señor Rubén Pivaral Gamboa, calidad que acredita con el primer testimonio de la escritura pública número 125 de fecha 14 de agosto del año 2024, autorizada por la notaria Ninet Rocío Hernández Roca, la cual se encuentra inscrita en el registro de poderes de la Corte Suprema de Justicia al número 725.432-E con fecha 20 de agosto del año 2024. Punto. Ahí hicimos la primera comparecencia. Fíjense que eso es lo que ustedes tienen que hacer en su examen. Eso es lo que ustedes tienen que pues redactar, practicar para que se les quede esta redacción. Por la otra parte comparece, ¿sí?, la señorita o la señora Leslie Lisette Carreto Granillo, ¿sí? Ya la tenemos aquí, Leslie Lisette Carreto Granillo, quien de 40 años de edad, soltera, guatemalteca, arquitecta de este domicilio, ¿sí? Quien aquí dice que no la conocemos, por lo que deberá identificarla por los medios legales. Si les doy esa facultad a ustedes, ustedes deciden. O la identifican con su DPI o la identifican por medio de 2 testigos. Parece increíble, pero así he hecho en los exámenes y la mayoría me lo identifica por testigos. Pero les voy a dar los 2 casos. Si lo identificamos por medio de DPI a doña Leslie Lisette Carreto Granillo, decimos entonces, ¿a quién o quién se identifica con el documento personal de identificación número 1656 72.352 0101? ¿Sí? Estos 4 grupos, si ustedes lo quieren, lo ponen entre paréntesis, pero si no, tendrían que ponerlo dentro de la escritura pública, en la forma que yo les sugiero, 1656 72.352 0101. Entre paréntesis lo tendrían que poner así, extendido por el registro nacional, extendido por el registrador del registrador civil del Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala. Punto. O bien, a quien identifico por medio de los testigos civilmente capaces, idóneos y de mi conocimiento, Carolina Valdés Monzón y Jessica Mejía Roldán. Punto. Así están las 2 formas de identificarla. Quien comparece en su calidad de administrador único y representante legal de la entidad denominada Apartamentos Lineales Sociedad Anónima, calidad que acredita con el acta notarial que contiene su nombramiento de fecha 16 de julio del año 2024, autorizada por el notario Esteban Alvarenga Roldán, ¿sí? La cual se encuentra inscrita
en el Registro Mercantil General de la República al número 70.320, folio 214, del libro 16 de auxiliares de auxiliares de comercio, ¿sí? Con fecha 20 de julio del año 2024. Punto. Ahí están ya las dos comparecencias. Eso es lo que ustedes tienen que hacer en su examen. Si se dan cuenta, no es cosa del otro mundo. Es simplemente que lo practiquen, practiquen, practiquen y practiquen. Esa es la representación legal. ¿Sí? Hasta ahí vamos. No, Sherling, el mandatario especial no comparece en nombre propio, porque a quien va a comprar el inmueble es el mandante. Él es dice que va a darle la cantidad de préstamo. Quien va a dar el préstamo es el señor Rubén Pivaral. A quien le van a deber es a Rubén Pivaral. A menos que yo en su examen les dijera, este caso, ¿verdad? Así como Shirley lo dice, a menos que yo les dijera en este caso, como les dije que iba a ser compraventa de inmueble, el señor Rubén Pivaral Gamboa, por medio de su mandatario general con representación, Diego Andrés Cruz Ulloa, comparecerá, sí, representado por él en su calidad de mandatario. El bien inmueble será comprado por don Rubén Gamboa y por don Diego Andrés. Entonces ahí sí tendría que decirse que Diego comparece en nombre propio y en su calidad de mandatario de este señor, tal y como está en la escritura pública que yo les di de ejemplo, ¿verdad? Ahí está en nombre propio y en su calidad de mandatario. Es la señora que comparece en nombre propio y como mandataria de su hija que está fuera del extranjero, según lo habíamos platicado. Pero en este caso que yo les estoy dando, dice que el señor Rubén Pivaral es el que presta el dinero y en ningún momento dice que el señor Andrés Cruz Ulloa comparece en nombre propio. No dice que no comparece en nombre propio. Así que por favor no me lo hagan comparecer en nombre propio. ¿Sí? Aquí es simplemente el señor Rubén Pivaral, representado por Diego Andrés Cruz Ulloa. Y entonces ya les dije a ustedes cómo se va a acreditar esa representación legal, tanto la del mandatario como la del representante legal o gerente general. ¿Sí? No, Cecia, eso lo comenté. Los testigos no se colocan datos individualizantes. Por favor, pues yo creo que muy oportuna la pregunta de Cecia. No se dan datos individualizantes, solamente se ponen nombres y apellidos completos. No se dan datos individualizantes. Ni los testigos de conocimiento, ni los testigos instrumentales, ni los testigos a ruego. Todos van a ser civilmente capaces, idóneos. Los de conocimiento, conocidos por el notario. Los de ruego y los rogados y los instrumentales pueden ser conocidos o no conocidos por el notario. ¿Sí? Muy bien. Sherlyn Vanessa. Ya. O sea que ella sí comparece en nombre propio, por lo que también es parte de la compraventa. Sí, en el caso de que yo les envíe, sí, Sherlyn. Porque ella dice, comparece en nombre propio y en representación como mandataria de su hija. Y si ustedes se dan cuenta, cuando vende, dice, vende la finca, o dicho bien, a Oliver Alberto Castellón Sazo, Jennifer Rocío Peña Aguilar de Castellón, Mónica Sofía, que es la representada por la mamá, y Oliver José Castellón Peña, que es el hijo menor de edad representado por el papá. Entonces ahí sí, definitivamente, ¿verdad? Está compareciendo un nombre propio. No, pero no tenga pena, Shirley, porque sí le entendí lo que usted me dijo, por eso estoy poniendo de ejemplo la escritura. Muy bien, Cecia, Vivian Roldán. Si no son conocidos, ¿quiénes, Vivian? Si no son conocidos por el notario, entonces tendría que ser el testigo instrumental, ¿verdad? Que puede o no ser conocido, pues un testigo y los dos testigos instrumentales de un testamento, ¿verdad? Con la asistencia de los testigos instrumentales civilmente capaces, idóneos
y de mi conocimiento, señores tales y tales y tales. Y si no, pondría, con la asistencia de los testigos instrumentales, civilmente capaces e idóneos, Rubén Alberto Contreras Valdés y Carolina Monzón Pineda, quienes se identifican con su documento personal de identificación, número tal y número tal, respectivamente, ambos extendidos por el registrador civil del Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala. Ahí están, si no los conociera, ¿sí? Chito dice, bueno, cuando indicó la identificación por el DPI, indicó el registrador, aunque en la hoja de trabajo no se menciona. Perdón, si no lo puse, pues por favor lo agrega. Si no lo puse, lo agrega, se me pasó. No, bien, aquí dice Oliver Alberto Castellón Sazo, de 47 años de edad, DPI 1619 32.400.01, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala. Sí, está puesto, Chito. Ah, que no puse el registrador. Bueno, miren, a mí siempre me explicaron que, digamos, se puede decir señor director del Archivo General de Protocolos, o ustedes lo pueden, o para entregar al Archivo General de Protocolos, que es la institución. En este caso, yo le puse extendida por el Registro Nacional de las Personas, que lógicamente está representado por el registrador civil. Entonces, lógicamente, compañeros, se entiende, pero se puede decir extendida por el registrador civil del Registro Nacional de las Personas o extendida por el Registro Nacional de las Personas, porque el DPI así es, ¿verdad? O lo extiende el registrador o lo extiende el Registro Nacional de las Personas, que es lo que yo hice constar aquí en la escritura pública, donde dice extendido por el Registro Nacional de las Personas, ¿sí? Por favor, Chito, si está pues satisfecho con la respuesta, me lo dice. Si no, por favor, yo con mucho gusto lo... Bueno, me refiero al ejemplo, perdón que no supe explicar. Sí, lo entendí, Charlie, y por eso lo expliqué de esa manera, que entendí que en la compraventa sí comparecían ellas, ¿verdad? Bien, de ahí dice Vivian. Si no son conocidos, les pone nombre y número de DPI. Gracias, licenciado. Bueno, los testigos les tienen que poner nombre, obligatoriamente, ¿verdad? Los testigos, nombres. Lo que no le va a poner son datos individualizantes. Ahora, número de DPI solamente si no son conocidos por el notario. Porque si son conocidos míos, no le tengo que poner el DPI. Si yo digo personas de mi conocimiento o testigos de mi conocimiento, civilmente capaces e idóneos, pues no les voy a poner DPI porque sé que los conozco y los estoy haciendo constar, ¿verdad? Pero nombres completos definitivamente sí. Está bien si en el examen colocamos extendido por el registro nacional, así correcto. Así lo pueden extender, compañero. Yo, la verdad es que yo así es como lo pongo, ¿verdad? Algunos le ponen el registrador del Registro Nacional de las Personas, pero pues definitivamente el DPI se le extiende en el Registro Nacional de las Personas. Así que como ustedes lo quieran poner, Jesse, ¿verdad? O le decía también a Chito, ¿verdad? A Chito le decía eso, si quiere ponerle por el registrador nacional de las personas, del registro, no, o si quiere ponerle solamente por el registro nacional de las personas. En el examen así lo voy a calificar. En los dos modos que usted lo quieran poner, pues definitivamente así se va a aceptar. Bien, terminamos entonces la comparecencia de estas dos personas, ¿sí? Entonces después, requisito esencial, no se les olvide, porque por eso les bajo de 12 puntos, les bajo 6. Si no me ponen, hago constar que tengo a la vista los documentos los documentos con los cuales se
acredita las representaciones que se ejercitan, porque son dos representaciones, las cuales de conformidad con la ley son suficientes, a mi juicio, para el otorgamiento del presente contrato. ¿Qué dice el artículo 29, numeral 4? Es requisito, razón de haber tenido a la vista los documentos. Pero en el 31, numeral 3 dice, razón de haber tenido a la vista los documentos que acreditan la representación legal suficiente de quien comparezca a nombre de otro. Así que eso no se les vaya a olvidar. Razón. Hago constar que tengo a la vista los documentos con los cuales se acreditan las representaciones que se ejercitan, las cuales, conforme a la ley, a mi juicio, son suficientes para el otorgamiento del presente acto o contrato. Punto. ¿Sí? Manifiestan los otorgantes ser de los datos de identificación personal consignados, de hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles, ser de los datos de identificación personal anotados, y que por el presente instrumento legal otorgan contrato de préstamo con garantía hipotecaria, de conformidad con las siguientes cláusulas, 2 puntos, y ahí se terminó la introducción. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Caso que les presenté, el trabajo número 2, eso es lo que ustedes tienen que hacer. En su examen, eso es lo que ustedes tienen que hacer. ¿Sí? Bien. Si tienen alguna pregunta de la introducción. Ya les dije cómo tienen que resolver su caso, así les va a venir el examen, así tienen que hacerlo, ¿verdad? No les va a costar porque métanse y grábense 7 datos individualizantes. Si no lo conocen, tienen que identificarlo con el DPI o con el documento personal o con testigos de conocimiento, ¿verdad? Pero si lo conocen, van a decir persona de mi conocimiento. Eso significa que siempre van a tener ese séptimo dato individualizante, que es la forma de identificar. Y por último tenemos el cierre, ¿verdad? Faccione las partes de la escritura pública denominadas introducción y cierre. El cierre quedamos que comienza con yo, el infrascrito notario, o yo, el notario, doy fe, 2 puntos. Que todo lo escrito me fue expuesto. B, que tengo a la vista el documento de identificación, porque aquí estábamos identificándolo por documento personal de identificación. En su examen, tener cuidado. Si a las 2 personas les digo que ustedes la conocen, no vayan a decir en el cierre que tienen documentos a la vista, porque no los tuvieron. Entonces, que tengo a la vista el documento personal de identificación relacionado, así como primer testimonio de la escritura pública número 70, por medio de la cual se acredita la propiedad del bien inmueble que se vende. Que advierto a los otorgantes sobre los efectos legales, así como la obligación relativa al registro del testimonio de la presente escritura, y bien enterados de su contenido, objeto, validez y efectos legales, lo ratifican, aceptan y firman. Punto. Si hay testados, hacen los testados. Si le quieren agregar lo que yo siempre le he agregado, ¿sí? Firman juntamente con el notario, que de todo lo relacionado doy fe, lo pueden poner. Si no, se quedan simplemente, lo ratifican, aceptan y firman. ¿Sí? Hasta ahí, entonces, del cierre, terminamos la parte denominada advertencias, porque es desde yo el notario doy fe, ¿sí, verdad? Desde yo el notario doy fe hasta donde dicen ratifican y firman. Hasta ahí estamos hablando. Pero luego, compañeros, son 2 personas las que van a firmar. Don Diego Andrés y doña Leslie Lisset. Ya terminamos la parte de la escritura llamada advertencias. Y luego viene el otorgamiento. Y el otorgamiento viene a firmar don Diego Andrés. Firma don Diego Andrés y luego debe firmar Leslie Lisset. Ahí firmó Leslie Lisset. Terminamos la parte de la escritura que se denomina o se llama ¿qué? Otorgamiento. Y luego viene la
autorización. Y la autorización consiste en las dos palabras que pone el notario ante mí y luego viene la firma del notario, que es la autorización. Sí, ahí está bien, Vivi. Correcto. A quien identifico por medio de los testigos, le faltó civilmente capaces. Civilmente, solo puso capaces idóneos. Le faltó por medio de los testigos civilmente capaces, idóneos y de mi conocimiento, Paul Rivas y José Ramírez. O lo pueden poner al revés, ¿verdad? Por medio de los testigos Paul Rivas y José Ramírez, quienes son civilmente capaces, idóneos y de mi conocimiento, como ustedes quieran ponerlo, ¿verdad? Lo importante es que hagan constar que son civilmente capaces, idóneos y conocidos por el notario, ¿verdad? En el tema de personas de conocimiento del notario. Marjorie, sí, pero en este caso no teníamos testigos. Por eso al final dije que tuve a la vista el documento personal de identificación. Ahora, si hubiéramos utilizado la otra identificación, a quien identifico, a la señorita Lely Lisette Carreto Granillo, a quien identifico por medio de los testigos civilmente capaces, idóneos y de mi conocimiento, Paula Rivas y José Ramírez, como dice la compañera, ¿sí? Entonces ahí sí tendríamos que poner al final, ¿verdad? Lo aceptan, lo ratifican, aceptan y firman. Y entonces, lógicamente, como hubo dos testigos de conocimiento, tendríamos que agregarle a doña Leslie aquí, que era Paula, y aquí, no sé cómo, el otro Ramírez, ¿sí? Los dos testigos de conocimiento de Leslie, ¿verdad? Pero como yo había dicho que era documento personal de identificación, solo puse a ellos dos. Si hay testigos, tienen que ir esas dos firmas en su examen, el ante mí y la firma del notario. Sello, si lo quieren poner, le ponen el sello, ¿sí? Lo que les pido, por favor, es que en su escritura son ustedes los notarios. Si le ponen sello, tiene que llevar el sello con el nombre de ustedes, ¿sí? Y en la escritura, lógicamente, yo chequeo el nombre de ustedes, el nombre del notario, lo veo para chequearlo con el nombre del examen. Tiene que coincidir, ¿correcto? Muy bien. Si no tienen alguna pregunta o comentario, compañeros, estaríamos terminando la clase el día de hoy. Si no tienen alguna pregunta, aquí, todavía mañana temprano les envío el otro caso que lo vamos a resolver el viernes antes de que empecemos el otro tema que también es muy importante, ¿verdad? Muy bien. Bien, voy a verificar, solo quiero comentarles, en la otra sección me dijeron que hay algunos alumnos que se han cambiado de sección y que ahora les bajó la cantidad de alumnos. Pero era lo que yo les decía en la otra sección. Yo hoy en la mañana vi que tengo 165 en la L y 165 en la M. Me están viniendo a clases 65, 58 alumnos. Entonces, yo el día viernes voy a ver otra vez cómo está la asistencia. Y yo sé que justos pagan por pecadores, pero si veo que están viniendo muy pocos a las clases virtuales, lo que voy a hacer es dejar solamente 2 días los videos, porque yo sé que ustedes toman nota, pero los alumnos, según me decían, ya los profesores no dejan los videos. A mí me decían, mira vos, no dejes videos porque les da la facilidad a los alumnos que no lleguen a clases y no vean el virtual. Cuando tengan tiempo y cuando tengan ganas, miran el video y suficiente para ellos. Por eso es que no se conectan mucho. Entonces voy a ver qué cantidad de alumnos tengo y si se mantiene para el día viernes menos de la mitad, pues lo que voy a tener que hacer es por ustedes, voy a dejar 2 días más el video y entonces lo borro para que por lo menos de alguna manera forzar a los compañeros que no entran a las clases virtuales o a las presenciales, porque también me dijeron que hay muy poca asistencia a las presenciales, entonces de alguna manera, ¿verdad? Así que muchas gracias.
por su tiempo, solo voy a contestar, perdónenme, solamente voy a contestar todavía. Shelly ya lo había visto. Adela Carolina, ¿es correcto colocar el nombre del firmante abajo de la firma? Esto es innecesario. El día viernes les comenté, compañeros, que no es necesario, ¿verdad? Abajo del firmante, la firma, eso no es necesario. Yo les decía que el notario tiene fe pública, por consiguiente no es necesario que el notario haga eso. Lo que sí les decía yo que he visto es que cuando alguien deja la impresión digital y aquí hay otra impresión digital, entonces aquí sí, por ejemplo, le ponen Rubén, que fue el que compareció, y aquí Carol, ¿verdad? Para si hubiera necesidad de hacer un examen dactiloscópico, pues definitivamente para determinar cuál antes de hacerlo, hubieran tres, imagínense cuál será la firma. En cambio, las otras, pues más o menos cualquiera lo puede identificar, ¿verdad? Pero las impresiones sí le ponen Rubén y Carol, si hay dos. Ahora, si hay solo una impresión digital, ¿para qué le van a poner Rubén? Si ya saben que la única impresión digital que hay es de la persona que no sabe firmar, ¿verdad? O que sí, o que tampoco, que no puede, no sabe firmar, ¿sí? Muy bien, a todos muchísimas gracias, compañeros. Primeramente Dios, nos miramos el día viernes y les entregaré mañana otra hoja de trabajo antes de empezar el otro punto del programa, o si ustedes tienen alguna pregunta con relación a su examen, con mucho gusto. Muy feliz noche, compañeros. Hasta pronto.